Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, tenemos aquí un documento que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Y este libro, este documento, pues, ¿qué es lo que trae? Pues trae la enseñanza de Cristo Jesús entre nosotros. Trae lo que nos transmite la tradición y lo que nos transmite la Sagrada Escritura. Y entonces aquí de manera condensada, explicada, explicitada, sostenida por otros textos, pues clarifican la enseñanza de la Iglesia, que está en la tradición y que está en la Biblia. Este es el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues bien, en uno de sus apartes, ¿no? Cuando se está desarrollando y se está clarificando y dando explicación al credo, hay una parte que me llama la atención a propósito de todo este tipo de cosas que estamos viviendo. Es respecto al juicio particular. ¿Qué es el juicio particular? Eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy. Es enseñanza católica. Pero desafortunadamente pues hemos olvidado la enseñanza, la doctrina de la Iglesia Católica en conjunto y de manera especial en algunos segmentos, en algunas áreas que son importantes para nuestra salvación o para nuestra condenación. Pero como hoy no se quiere hablar de condenación, sino que todo el mundo va para el cielo porque Dios es muy bueno, porque Dios es misericordioso, entonces se está enseñando una falsa doctrina que no es la que trae la doctrina real de la Iglesia Católica. Vamos a mirar entonces esa parte que nos corresponde a cada uno de nosotros, que es el juicio particular. ¿Qué es el juicio particular? Nos vamos a morir mañana, pasado mañana, de un disparo por el COVID-19, porque nos pisó un carro o nos morimos a los 90 años rodeados de toda nuestra familia en una cama, ya llenos de alegría, pero ya morimos de viejitos. Sea como sea la muerte, es un hecho que nos va a llegar a todos. Y este tema es obviamente un tema tabú, es decir, no se toque. Los temas tabúes no se deben tocar. Debemos tocar temas que nos distraigan, que nos abran a la esperanza, que nos disipen en un mundo tan complicado y tan negro. Pero eso es un engaño, porque el hecho de no hablar de eso no quiere decir que no exista. Y más bien si nos hablaran, pues estaríamos más bien preparados, y estaríamos de pronto más tranquilos y estaríamos de pronto con los pies bien puestos en la tierra cuando llegue esa realidad. Esa es la enseñanza de la Iglesia Católica. Es que no se trata de asustar, se trata de enseñar, de alertar, de preparar, de acompañar, de corregir, ¿no? De caminar con Cristo Jesús. ¿Qué nos dice entonces este numeral 10:21? Cuando confesamos o profesamos más bien en el credo, creo, ¿no?, en la vida eterna. Entonces, dentro de ese aparte, ¿no?, de esa afirmación, creo en la vida eterna, el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña a pensar en el juicio particular. Nos morimos, ¿y qué pasa con nosotros una vez muertos? Pues esto es lo que enseña la Iglesia, porque es lo que enseña la Biblia, lo que enseña la tradición. Juicio particular, numeral 10:21. Dice así: la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina en Cristo. Estamos aquí en la vida y tenemos un tiempo para la aceptación o el rechazo, ¿no?, de la gracia de la vida divina manifestada en Cristo. Hermano, usted se adhiere a la fe, aprende las cosas de la Iglesia, se vuelve una persona sensata, devota, buena, cristiana, ¿no?, o la rechaza. ¿Cuántas personas
se encuentran en este canal y inmediatamente cambian y ponen un canal de música. Cada uno es libre, cada uno es libre, ¿no? Aceptamos, ¿no?, la gracia divina manifestada en Cristo o la rechazamos. Y eso lo tenemos que hacer, ese rechazo o esa aceptación, lo hacemos durante nuestro tiempo aquí en la tierra. ¿Qué más dice el texto? El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Exactamente, la segunda venida de Cristo Jesús, donde vendrá a juzgar a vivos, a muertos, donde esa parte también se habla. El Nuevo Testamento habla del juicio, principalmente en la perspectiva del encuentro final de Cristo Jesús en su segunda venida. Eso es como la parte del juicio general, juicio abierto. Pero aquí estamos hablando del juicio particular. Entonces sigue diciendo el texto, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Vuelvo a leer, así como nos habla de ese encuentro general, ¿no?, ese juicio general, también nos habla, dice, pero también asegura reiteradamente, es decir, varias veces, la enseñanza de la Biblia, de la tradición, habla reiteradamente de la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Una retribución inmediata en consecuencia de sus obras y de su fe. Ese es el juicio particular. Entonces, nos van a juzgar en consecuencia a nuestras obras y a nuestra fe. Juicio particular. Entonces, si las obras han sido buenas, si nuestra fe ha sido seria, madura, y en consecuencia a esa fe, pues tenemos obras igualmente serias, maduras, buenas, santas, pues el Señor nos va a juzgar de acuerdo, inmediatamente muramos de acuerdo a eso que hayamos hecho y hayamos profesado, nuestra fe y nuestras obras. Entonces, esto es importante porque aquí es donde cada uno de nosotros se empieza a examinar verdaderamente en sus obras. Y recuerde que nuestras obras son obras de tinieblas u obras de luz. Yo reconozco mis obras de luz, pero también tengo que reconocer mis obras de tinieblas y he cometido muchas obras de oscuridad. Obras de oscuridad que desconciertan a cualquier persona y me tengo que arrepentir, me tengo que confesar, ¿no? Y tengo que levantarme y sacudirme para volver a empezar. Y entonces ahí uno sí encuentra misericordia del Señor porque uno se arrepiente, porque uno pide perdón, porque uno quiere corregir, porque uno no quiere ni dañar a los demás, ni dañarse uno mismo. Uno quiere parar de dañar a los demás y parar de dañarse uno mismo. Eso es una obra, ¿no?, que muestra una fe. Y todos nosotros estamos aquí en la tierra, ¿no?, y algún momento nos van a llamar. Y en ese momento, y mientras estamos aquí en la tierra, nosotros tenemos la oportunidad de aceptar o rechazar, ¿no?, la gracia manifestada en la persona de Cristo Jesús. Y que va a llegar el día de nuestro juicio particular, donde allí se nos va a examinar de acuerdo a nuestras obras y nuestra fe. Entonces, sí hay un juicio particular. Vamos a seguir mirando qué nos dice más el catecismo. Dice así: la parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón. Entonces usted recuerda la parábola de Lázaro. Ya saben quién era el rico, qué hizo el rico, qué pasó con Lázaro. Murió el rico, murió Lázaro. ¿El rico a dónde fue a parar? Al purgatorio. ¿Por qué al purgatorio? Porque el hombre rico, cuando conversaba con Abraham le decía: envía a la tierra, aunque sea un ángel, para que le avise a mis hermanos esto y que cambien de vida para que no vengan a parar aquí donde yo estoy. Es decir, que todavía tenía sentimientos de bondad, de compasión, de solidaridad frente a sus hermanos. En el infierno lo que hay es odio. Odio. Y allá no se ruega por nadie. Entonces este hombre está en un sitio de tormento, un sitio de purificación.
Entonces, esa parábola es bastante interesante. Algunos teólogos, algunos entendidos, dicen que no, que este hombre rico estaba en el infierno. No está en el infierno, porque en el infierno uno no ruega por nadie para salvación de otros. Es que no tiene sentido. Si está en un lugar de tormento, un lugar de purificación, porque ¿cuál fue el pecado de este hombre rico? Fíjate que el hombre rico no dice, no se fue al infierno por rico, porque el ser rico no es pecado. ¿Cuál fue el pecado de este hombre rico? Que ignoró a Lázaro. Fíjate que el texto nunca dice, entonces este hombre rico, además de ser rico, era vanidoso, era un asesino, era un corrupto. No. Un hombre rico banqueteaba espléndidamente, mientras que Lázaro estaba aquí. Y el hombre rico jamás miró a Lázaro. Lázaro fue paisaje para este hombre rico. Y el día de la muerte, ¿a dónde fue a parar Lázaro y a dónde fue a parar el hombre rico? Entonces, aquí cuando se nos habla del juicio particular, nos ponen el ejemplo de esta parábola del hombre rico y también de la cruz del buen ladrón, entre comillas. Ese ladrón que viendo a Cristo Jesús en la misma situación que él, es decir, crucificado, sagrado, no adolorido, no, y puesto en la cruz como un vil delincuente, ese hombre creyó. Por eso este hombre fue al paraíso ese día con el Señor. Porque creyó en un hombre que estaba igual de crucificado a él, pero creyó. Esa es mucha fe. Porque yo puedo creer en aquel que se sale de la cruz y se descuelga y llama a sus ejércitos y todo esto, no, esto sí era. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No, pero creer en alguien que está corriendo a la misma suerte, sangrado, golpeado y en un patíbulo de ¿qué? Como la cruz. Entonces, por eso estas dos realidades, esa fe, ¿no? Y las obras que dejó de hacer este hombre rico. Por ahí es que nos empiezan a juzgar a cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué sigue diciendo aquí el catecismo? Así como otros textos del Nuevo Testamento que nos refieren pues a este juicio particular. Hablan de un último destino del alma, que puede ser diferente para unos y para otros, ¿sí ve? Ese destino del alma, que puede ser diferente para uno y para otros. ¿Qué significa eso? Que no todos vamos a tener el mismo destino. ¿Un destino eterno? Sí. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Que uno va a ser para salvación y otro para condenación, de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a la aceptación o de acuerdo al rechazo a la persona de Cristo Jesús. Creo que este catecismo de la Iglesia Católica se debe enseñar, se debe transmitir. Invito a estos grupos de iglesia que le dediquen un poco más al catecismo de la Iglesia Católica, que es doctrina, y que no se dediquen únicamente a la alabanza y que todo es muy bonito y que qué maravilla, porque las cosas no son así, nos estamos engañando. Por eso es tan antipático hoy el discurso y la enseñanza de la Iglesia Católica, porque se nos metió todo ese ambiente apostático que hace que las personas cristianas, hasta incluso de buena fe, se equivoquen. Hay que enseñar la doctrina de la Iglesia Católica y no por asustar, sino por alertar, por formar en una sana doctrina. Que nosotros estemos preparados, ¿no? Para tener un buen juicio y no nos vayamos a condenar y a tener un destino eterno terrorífico, que creo que no es el querer de Dios. Utilicemos bien la libertad, escojamos lo que conviene para nuestra salvación, de acuerdo a la misericordia del Señor. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez, que el Señor los bendiga.